yo había pensado que para hablar de la vocación de los hijos, primeramente, habría que hablar un poco de lo que es la vocación. Porque vocación no es algo que tengan unos pocos, sino que vocación tenemos todos. O sea, Dios no ha creado ninguna persona sin sentido. O sea, todas las personas tienen una misión y para eso han sido creadas. Y parece claro que cualquier persona, en la medida que conozca la misión para la que Dios le ha puesto en la tierra, cuanto más lo conozca y cuanto más se acerque a esa misión, pues mejor le va a ir en la vida. A mí me parece que es bastante obvio y que la vocación también tiene los que no son creyentes. Los que son creyentes lo perciben como el designio de Dios para él. Los que no son creyentes, pues aquello a lo que se sienten llamados, lo que da sentido a su vida, o el encuentro con la verdad sobre uno mismo, o como se quiera decir, pero en todo caso, todo el mundo está buscando un sentido a su vida y eso, en último término, es la vocación. Y la vocación es, yo diría, la pregunta más importante en la vida de una persona, porque saber cuál es su misión en la vida es lo más importante que uno se puede plantear y como Dios busca la felicidad del hombre, descubrir ese designio es descubrir la capacidad de alcanzar la máxima realización personal. Por lo tanto, cuando hablamos de vocación, hablamos de algo muy importante para cualquiera. Y yo diría incluso que pues, la mejor caridad con una persona es ayudarle a encontrar su vocación. Porque hay otras cosas, otras preguntas que pueda tener cualquiera en su vida que pueden ser importantes, pero desde luego la pregunta sobre el sentido de su vida es sin duda la más importante. Y puestos a ayudar a algo, me recuerda este viejo dicho de que si le ayudas, si le das un pescado comerá un día, si le enseñas a pescar comerá toda la vida. Esto es parecido. Cualquier caridad con una persona pues es una ayuda, algo que le aporta, pero la caridad con una persona en lo que es el encuentro del sentido de su vida es, sin duda, pienso yo, la mejor caridad que se puede tener con una persona. Y la pregunta sobre qué Dios quiere de cada uno es algo muy personal. Esto también me parece muy importante. El discernimiento de la vocación es absolutamente individual y personal. Y además es muy diferente en cada persona. Le pone ahí que es tan diferente como modos hay de enamorarse. Los caminos que llevan a las personas a conocerse y enamorarse son enormemente diferentes. Y los caminos por los que cada uno encuentra su vocación, creo que también. Y por eso también diría que la vocación no solamente es como unas instrucciones que Dios nos da para el éxito de nuestra vida, que un buen día descubrimos y leemos. Yo creo que la vocación es más comparable a un diálogo personal. Es Dios que nos hace saber su voluntad en un determinado momento, de una forma más global sobre nuestra vida, pero en todo momento vamos intentando las personas conocer la voluntad de Dios, lo que nos pide en cada momento. Y eso es una cosa enormemente puntual y que además, enormemente personal, y además que cada respuesta a lo que Dios nos pide condiciona el itinerario de nuestra vocación, lógicamente. Cada sí o cada no o cada entender de una manera o de otra, pues va definiendo el itinerario personal de nuestro camino. Y como es una cosa totalmente personal, yo diría que nadie puede atribuirse ningún discernimiento especial sobre la vocación de otra persona. O sea, nadie le puede decir a otra persona, tu camino es este. Igual que nadie le puede decir a una persona, tú tienes que casarte con este chico o con esta chica. Le puede decir, oye, hacéis muy buena pareja, me parece a mí, pero vamos, que la decisión, en todo caso, siempre es suya. Y además, cuando uno aconseja a otra persona sobre la vocación, no tiene que hablar de sus propios deseos, tiene que pensar en los deseos de Dios para esa persona. Por eso, cuando se habla de una persona sobre su camino, sobre su vocación, es importante que haya una enorme rectitud en ese consejo. ¿Por qué? Porque ese consejo es decisivo, ese tema es decisivo para la vida de esa persona. Y lo que estamos hablando no es de nuestro deseo, sino del deseo de Dios. Y en el fondo del deseo suyo, porque el deseo de Dios es el deseo más profundo de esa persona. O sea, lo que una persona desea ser en su vida es el descubrimiento del deseo de Dios para esa persona. Y cuando uno habla del deseo de Dios y el deseo de una persona, no está hablando del suyo,
No está hablando de lo que uno le gustaría que fuera la vida de esa persona, sino de una ayuda para que esa persona lo descubra. Y lógicamente, el sentido de la vida se plantea en la juventud, porque si una persona llega a la vejez sin haberse planteado el sentido de su vida, pues francamente tiene un problema, ¿no? Lo normal es que se plantee cuando alguien es joven, incluso muy joven. Yo creo que lo normal es que las personas desde muy pronto empiecen a pensar y a hablar y a comentar qué quieren hacer de su vida. Y cuando alguien piensa poco en esto, quiere decir que está gravemente afectado de insustancialidad y de falta de sentido. Y realmente hay que pensar que tiene un problema. Y claro, yo quería citar aquí a San José María porque la gente adulta, no sé qué nos pasa, que tendemos a juzgar a la siguiente generación como gente, digamos, como de pocos horizontes o gente... bueno, esto ha pasado a lo largo de toda la historia, no es ninguna novedad. O sea, hace 20 o 30 siglos pues se decía lo mismo de la juventud que se dice ahora. A mí me gusta mucho leer libros de educación antiguos y lo que más gracia me hace es ver que se repiten las mismas ideas constantemente, que para mí es algo que viene a confirmar que todas las generaciones somos muy críticos con la siguiente. Y quizás se nos olvida que quien le ha educado a la siguiente generación es la nuestra. Y que significa que estamos muy poco satisfechos de nuestro trabajo educando a la siguiente generación y que esto ha pasado siempre. Creo que es natural. Pero que la gente que tiene más visión ve a la gente joven con mucho más optimismo y con mucho más sentido. Y por eso que cuando uno se descubre hablando, pensando mal de la siguiente generación, tiene que sacarse a sí mismo tarjeta amarilla y darse cuenta de que está hablando de su propio fracaso. Y además que cuando uno ve a quien tiene que educar con poco optimismo, será difícil que le ayude. Por lo tanto, yo diría que una primera cuestión que tenemos que hacer es reenfocar nuestra visión de la siguiente generación y tener una visión más positiva. Primero, porque lo es. Segundo, porque es la forma de ayudarle. Y tercero, es porque la historia demuestra que ese es un error en el que se cae reiteradamente generación tras generación y que uno tiene que aprender de la historia a no tropezar en la misma piedra. Otra cuestión. Las personas descubren su camino en otras personas, no en ideas. Eso también lo decía el Papa, lo repetió mucho tanto Benedicto XVI como el Papa Francisco, que la fe no es una gran idea ni una explicación ética, sino que es el seguimiento de Jesucristo. Y con la vocación pasa lo mismo, porque también a Jesucristo lo descubrimos en otras personas, no lo descubrimos en grandes ideas. Las ideas normalmente están encarnadas en personas. Y las ideas las descubrimos en personas. Y por eso el testimonio es vital en el descubrimiento de la vocación. Yo cuando escribí este libro sobre la vocación, enseguida me di cuenta, o por lo menos es mi visión, que lo más importante para saber de la vocación era ver cómo los santos a lo largo de la historia habían descubierto su vocación, cómo las personas que mejor han encarnado, digamos que la fe, el mensaje de Jesucristo, cómo lo han descubierto. Y siempre lo que sucede reiteradamente en todos los casos es que lo han descubierto en el ejemplo de otras personas. No tanto en lo que le han dicho, sino en lo que han visto. Por lo tanto, la vocación es una cuestión más de testimonio que de palabra. No es una cuestión de grandes discursos, sino de ejemplo. Por eso, cuando una persona quiere favorecer el que los demás encuentren su vocación, lo mejor que puede hacer es darles buen ejemplo. Y luego la vocación es al tiempo don y tarea. Es como el descubrimiento de la identidad de cualquier persona. La identidad de una persona, igual que de una institución, en cierta manera viene dada y en cierta manera se construye. La vocación también en cierta manera la recibimos y en cierta manera la construimos con nuestras decisiones y nuestra libertad personal. Y pasa también con la fe. De hecho, casi todo lo que se dice de la fe, cambias la palabra fe por vocación y sirve. La fe también se descubre, nos viene dada, pero también se construye. También cada uno descubre el modo de inculturar la fe en su realidad personal o social o temporal en la que vive.
Y Dios quiere precisamente que la libertad de la persona intervenga no solamente en responder a la vocación, sino en la configuración de esa vocación. Y por eso, poco a poco, cada uno vamos construyendo nuestra identidad, encontrando sentido a nuestra vida y encontrando el modo de llevarlo a la práctica. Y en la educación, lo que todos buscamos, en la formación de otras personas, no es que esas personas piensen como nosotros. La educación no es replicar nuestro pensamiento en otro. Eso podría ser quizá un adiestramiento para un animal, puede servir, ¿no? Pero educar a una persona siempre es hacer que descubra el sentido de su vida, que piense por sí mismo, que tenga capacidad de análisis y que tenga sus propias ideas, no las nuestras. Porque si no es, iba a decir prostituir, pero es degradar el sentido de la educación. La educación no es obtener personas sumisas que tienen nuestras mismas ideas y nuestros mismos pensamientos, sino ni siquiera tampoco que sigan nuestro mismo camino. La vocación es ayudar con la máxima rectitud a que cada uno encuentre el suyo. Y con la educación no buscamos sumisión, ni buscamos replicarnos en otro, ni generar una dependencia, sino personas automotivadas. Yo por eso cuando oigo hablar de motivación, a mí me da un poco de miedo cuando se habla tanto de motivación, que las personas necesitan motivación para hacer las cosas. Yo entiendo que las personas lo que necesitan es automotivación, porque si las personas solamente hacen lo que otro les motiva, inmediatamente queda claro que solo hacen aquello al que otro le lleva. Y las personas no tienen que depender de otros, tienen que ser autónomas, tienen que depender de su propia vocación, de sus propios valores, de sus propias ideas. Y no pueden ser personas pues con poca capacidad de análisis o con poco sentido crítico o de respuesta aprendida o de ideas simples. Y por eso es tan importante que la educación haga pensar a las personas y haga profundizar en las razones que les llevan a obrar. Y si hablamos de cómo se ayuda a los hijos o a los alumnos a descubrir su camino y su vocación, yo diría que una de las primeras cosas es enseñar desde niños a centrar la vida en los demás. ¿Por qué lo digo? Porque quizá para que una persona encuentre un sentido a su vida, evidentemente un sentido es una cuestión por su misma naturaleza no autorreferencial y es un sentido de servicio a una misión y a las otras personas y supone un compromiso. Y si en la familia desde pequeños no se le ha hecho pensar en los demás, fomentar su sentido de la misericordia, del servicio, del compromiso, pues será difícil que esa persona piense en un compromiso hacia un sentido de servicio, a una misión en su vida. Porque esa persona, si no se fomenta ese sentido, simplemente estará sometido a sus deseos y a sus apetencias y su vida será, sobre todo, satisfacerlas. Y tendrá un planteamiento egoísta de su vida. Por eso recojo estas frases de Juan Pablo II en el libro de Cruzando el umbral de la esperanza, que me parece que desarrolla mucho estas ideas de que la gente joven tiene que vivir para los demás y que su vida tiene sentido en la medida que se hace un don gratuito para el prójimo. Y de ahí surge la vocación, todas las vocaciones, tanto sacerdotales y religiosas como el matrimonio o la familia. Me parece que esta idea es muy importante. La vocación surge de un sentido de entrega a los demás que nace en la niñez y que es muy importante educar. Y si uno dice, ¿y qué puedo hacer yo por que haya más gente comprometida con su vocación? Pues educar desde pequeños a la gente a pensar en los demás. Y yo diría que para pensar en los demás lo que hace falta también es la templanza, la austeridad, porque las personas, cuando estamos preocupadas de nuestras apetencias materiales, no pensamos en las personas. Y cuando uno está centrado en su satisfacción de sus intereses, de sus necesidades materiales, no piensa en los demás. Y si no piensa en los demás, su vocación indudablemente se malogra. Y por eso, cuando en la educación hay un trasfondo, se introduce un sesgo de egoísmo, de autorreferencialidad, se oscurece sin duda su sentido de misión. Y hay que decir, no sé, yo creo que los niños, por lo menos es una teoría que yo tengo,
Un niño desde muy pequeño tiene muy arraigado de forma natural el sentido de la justicia y cuando ve algo injusto salta como un resorte. Sin embargo, lo de la misericordia no lo tiene tan claro. Los niños pequeños pueden llegar a ser enormemente crueles y egoístas. Y si en la educación no se les hace pensar en los demás, no salen de esa autorreferencialidad, se les está limitando enormemente para el desarrollo de su vida, de su vocación. Porque la vida, y le ponía aquí también el acierto en el matrimonio, yo no soy experto, pero no es lo mismo casarse buscando que te cuiden que las personas que se casan pensando en cuidar de la otra persona, los dos. Y que un planteamiento de la vida que esté muy centrado en satisfacer las propias necesidades y los gustos, y pues no será lo mismo que cuando una persona ha centrado su vida en los demás. Yo leí hace tiempo que la decisión más importante en la vida de una persona es cuando decide si centra su vida en sí mismo o en los demás. Bueno, yo no lo he vuelto a leer, pero me gustó la idea. Yo creo que las personas en determinado momento deciden centrar su vida en sus propios intereses y hay otros que deciden centrar su vida en los demás. Me parece que es obvio que a los segundos le va mejor que a los primeros, porque el egoísmo tiene muy poco recorrido y lo sabemos perfectamente, pero en fin, hay que luchar contra él, no es tan sencillo. Y quería traer otra idea del Papa Francisco que me parece también decisiva y quizás el punto central y será luego el final de esta sesión. El Papa Francisco habla de que los padres tienen que asumir con gozo y responsabilidad su misión de ser los primeros animadores vocacionales de sus hijos. O sea, la pastoral vocacional, a mi modo de ver, hoy, en este momento histórico de la historia de la Iglesia, hay que centrarla en la familia. Yo entiendo que la familia tiene que ser la gran protagonista de la pastoral vocacional en nuestra época. Y creo que es muy importante que lo sienta así. La pastoral vocacional no es una cosa de unos señores o señoras o chicos o chicas o instituciones que se dedican a eso. La pastoral vocacional es la clave del éxito en la vida de las personas que educamos, porque es hacerles encontrar su camino en la vida, lo que Dios quiere de ellos. Y uno dice, ¿cómo? Yo uso mucho esta foto. Los que tenemos cierta edad hemos jugado en campos como este o peores. Y tengo que decir que no hay ningún inconveniente. Se puede jugar y la pendiente, los árboles, los obstáculos se pueden utilizar incluso a favor. Pero hay una cosa muy importante, es el campo de juego es el que hay. Hay gente que le encanta decir, bueno, es que si mis hijos me escucharan y se fijaran en todo lo que yo les quiero y lo que hago por ellos y me hicieran preguntas inteligentes, si tuviéramos largas conversaciones sobre el sentido de la vida, pues claro, a mí yo lo haría muy bien. Y yo, bueno, bienvenido al mundo real. Es lo que tenemos. Vivimos en un mundo, somos personas imperfectas, rodeadas de personas imperfectas en un mundo imperfecto. Este es el mundo real. Uno no se puede pasar la vida diciendo si el mundo fuera de otra manera, yo lo haría muy bien. Dice, bueno, es que estamos en este. Hemos nacido en este planeta, en este país, en esta época y en este lugar y en esta situación. Y con la salud, el tiempo y los recursos que tenemos. Y ese es nuestro... Y yo diría, lo primero, hay que ser positivos. Hay mucho aguafiestas en la vida. Y quizá yo diría que el aguafiestas es uno de los mayores enterradores de vocaciones. Porque hay que ser muy positivo. Hay gente que es como este, yo cuando vi este chiste de Forges también dije, este me sirve porque hay gente que le encanta ver qué hacen los demás y prohibírselo y decir que le parece mal y son criticones y son tóxicos y son gente que cuando los tienes cerca ya se te pone mal el cuerpo, ¿no? Porque dice, oye, por favor, deja de amargarnos la existencia. Vamos a ver la vida con otro color, ¿no? Y también Juan Pablo II decía esto de que hablar con una persona sobre el sentido de su existencia, hombre, puede resultar un poco invasivo si se hace mal, pero debía ser lo más natural del mundo. Es que si una persona no habla del sentido de su existencia, entonces está dejando de hablar de lo más importante de su vida.
Y preguntarle a una persona sobre el sentido de su existencia no debería ser un asunto tan extraordinario, a mi modo de ver. Debería ser normal, ¿no? Preguntarle a alguien, oye, ¿te gusta este chico? ¿Te gusta esta chica? ¿Quieres estudiar esta carrera? ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres...? No sé, me parece que es una cosa normal. Y claro, cuando hablamos de pastoral, de comunicar un mensaje, hay que pensar que el Evangelio, la buena nueva, es un mensaje. La revelación divina es un mensaje de Dios al hombre, un diálogo de Dios con el hombre. La llamada universal a la santidad es comunicación. El apostolado es comunicación. La educación es comunicación. La comunicación es algo muy importante para todo lo que estamos hablando. La comunicación no es una cuestión secundaria, no es una cuestión retórica. La comunicación es decisiva para transmitir los mensajes y los valores que nos parece necesario transmitir a la siguiente generación, que eso es la educación. La educación es como una síntesis de lo que una generación ha aprendido y quiere transmitir a la siguiente. Esa transmisión necesita de un gran esfuerzo comunicativo, y más ahora, porque ahora el conocimiento está en la red, uno en Google, en YouTube, o lo que sea, puede encontrar todo en pocos segundos, pero lo que necesita transmitir es el deseo de conocerlo, y lo que necesita es esa capacidad de comunicación que permita hacer atractivo ese mensaje y esos valores, y que ese testimonio sea eficaz. Yo diría que cambia mucho la sensibilidad general. Yo creo que una de las razones por la que cada generación está un poco frustrado con la siguiente es que uno se empeña en comunicarse con la siguiente generación con los parámetros de la propia. Y claro, cada generación vive en un mundo diferente. Y claro, si uno no tiene el esfuerzo de enmarcar su discurso y su relato en las coordenadas de las personas a las que le escucha, se desespera viendo que no le entienden. Y el problema no es del mensaje, el mensaje es bueno, el problema es del emisor o del canal que utilizamos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces yo pienso que hay que prestar mucho atención a la comunicación, mucha atención a entender cuál es el cambio de la sensibilidad general en quienes nos escuchan. Procurar hacer una reformulación más atractiva del mensaje de siempre. Y luego no tener miedo al cambio. Yo diría que es muy peligroso acomodarnos a repetir cansinamente lo mismo y además excusarnos en la fidelidad al mensaje. Precisamente la fidelidad al mensaje exige de una gran creatividad. Y más pienso yo en nuestro caso, que presumimos de estar en medio del mundo, pues que realmente pongamos esfuerzo en estarlo, en saber inculturar el mensaje en los valores y la cultura en que vivimos, bueno, en que viven los que nos escuchan, porque hay una generación por medio. Una generación es un abismo en nuestros tiempos, porque, bueno, también se ha dicho, a lo largo de toda la historia se ha dicho que el cambio se acelera. Yo supongo que será verdad, ¿no? Estamos en un crecimiento acelerado y desde luego cómo eran las cosas hace 25 años y ahora, pues ha cambiado muchísimo. Y yo creo que nosotros nos esforzamos por cambiar, pero el mundo cambia un poco más deprisa. Entonces, solo las personas que ponen más empeño en entender los cambios sociales son las que logran comunicarse con la siguiente generación y los que de verdad les ayudan. Y cuando una persona se encastilla en yo siempre he dicho, y yo he pensado, y yo he visto, y yo digo, y yo tal, y yo cuando era joven, tal, pues entonces no conecta. Por eso es importante otear el horizonte, estar atento a que hay gente que dice, es que mis hijos no me escuchan. Yo digo, es que lo importante no es que te escuchen, lo importante es que les escuches tú a ellos. Porque los niños hablan mucho, los niños preguntan constantemente. O sea, los niños preguntan compulsivamente y cuando dejan de preguntar es porque no se les responde adecuadamente o porque se les habla demasiado. Cuando un niño no pregunta, yo no diría que está enfermo, pero bueno,
que algo le pasa es indudable. A un niño nunca le satisface una respuesta, siempre hay otra. Y yo diría que ese avance en el conocimiento es la gran riqueza de cada generación, el que vienen nuevos seres humanos, ven lo que hay en el mundo y les suscitan muchas interrogantes y buscan respuesta, y hay muchas que no les sirven y quieren cambiar el mundo. Esa es la gran energía que mueve la que mueve la humanidad. Y todos estamos muy ocupados, y el peligro es que la intensidad de la vida diaria nos dificulte pues estar más atento a cuáles son los temas que importan, y a lo mejor tenemos 3 o 4 temas en los que tenemos una fijación obsesiva y a lo mejor no son los más importantes. Vamos, de eso yo tengo seguridad. O sea, yo veo que mi generación, o nuestra generación, si me permitís, tiene una serie de fijaciones que no son muy importantes y se le olvidan muchas otras. Y yo creo que nos pasa por escuchar poco y por no entrar de una forma suficientemente profunda a los temas difíciles. Luego también por ver los estereotipos. O sea, hay que pensar que la siguiente generación nos vea la nuestra bajo unos estereotipos, normalmente bastante fundados, y nos ven como la gente adulta es muy exagerada, es muy rigorista, está fijado en una serie de temas, es muy condenador, etc. Son muy pesados. En general, el adulto es muy pesado. No solamente aburre, sino que no se da cuenta de que aburre, que es lo peor. Debería ser más positivo, más inspirador, más animante, más conciliador. Debería tener un mensaje al que apetezca sumarse. Y también la gente adulta, tenemos otro de los defectos, es que repetimos siempre lo mismo. Menos mal que cambia un poco la gente que nos escucha, si no acabaríamos con ellos, ¿no? Pero siempre las mismas palabras, siempre las mismas frases, siempre las mismas anécdotas, siempre los mismos tópicos. Empleamos a lo mejor muchas palabras que hoy día ya no se emplean, ¿no? Y bueno, muchos prejuicios también, ¿no? Muchos prejuicios sobre muchas cosas. Estamos absolutamente contaminados por infinitos tópicos y nos falta más capacidad de incorporar ideas de otros. Con esto, a lo mejor alguno piensa que yo soy un poco relativista. Dice, hombre, a lo mejor para lo que él entiende, pues sí, pero quiere decir que muchas veces nuestro problema no es de falta de convicciones, sino de exceso de evidencias, que vemos como evidentes cosas que no lo son y que, bueno, que tenemos que escuchar más, que tenemos que conectar con la gente. Quizá hay mucha reiteración espiritualista en la formación que damos, hay escasa capacidad apologética, no hay respuesta a las críticas que recibimos, que son muchas, son contundentes. Vivimos en una cultura no, digamos, un poco diferente a los valores que a lo mejor inspiran a muchos de nosotros y en la que debemos encontrarnos muy cómodos, por cierto, porque nosotros, vamos, yo por lo menos pienso que debemos incluir, donde nos debemos sentir incómodos son en guetos donde todos pensemos lo mismo, donde nos sentimos cómodos es en el mundo del contraste de las ideas. Entre otras cosas porque es el mundo que tenemos que evangelizar. Los que ya estamos evangelizados, pues ya estamos, bueno, todavía nos queda, pero ya estamos. Luego yo veo también que hay muchas veces que los chicos y chicas pueden estar inmunizados frente al discurso de la entrega porque se les habla de un modo genérico y no se les ha educado en los ideales que abren horizontes a la entrega a Dios. Y esto es quizá también otro de los caminos que hay que trabajar y descubrir. También puede suceder, esto es muy del adulto, del educador en general, que tiende a centrarse en lo que sus hijos o sus alumnos no logran hacer
Y no digo que no haya que hacerlo, pero normalmente el avance proviene de centrarse en las cosas en las que pueden mejorar, se pueden fortalecer y haga que, un poco por triangulación, mejoren esos otros puntos. Yo diría que uno de los grandes enemigos de la educación en nuestro tiempo, no sé si el mayor, yo pienso que sí, por lo menos de los mayores, para que nadie luego me diga, de los mayores es la sobreprotección. Es además, si uno analiza la historia de la educación, casi siempre tiene ciclos. En las familias sin duda lo tiene, también en las sociedades. Cuando hay desarrollo en una sociedad, hay mayor nivel económico, hay mayor nivel de comodidad. Es mucho más difícil educar en la austeridad y en el trabajo y en el esfuerzo. No sé, yo por ejemplo, yo tengo 3 hermanos. Pues mis padres, para educarnos en la austeridad, no tuvieron que hacer ningún esfuerzo, no tuvieron que leer ningún libro, no tuvieron que ir a ninguna charla. Sin embargo, si uno tiene muchos medios, educar en la austeridad es muy difícil. Y uno puede ir a muchas charlas, leer muchos libros y fracasar estrepitosamente. Y quiere decir que cuando hay más medios en una sociedad es más difícil educar. Lo siento. Y uno dice, bueno, entonces, qué desgracia, porque es una sociedad mejora, tiene más medios, entonces tiene más difícil educar a la siguiente. Sí, pues esos son los ciclos de la historia. Uno ve qué le pasó al Imperio Romano, por ejemplo, y dice, pues claro, el desarrollo, si no se hace con inteligencia, tiene estas cosas. Y por eso cuando uno educa a sus hijos o a sus alumnos en un exceso de protección, pues es casi con seguridad no les va a ir bien. Y además la historia lo demuestra. Y yo no diría solo en la familia. Uno si piensa en este país hemos pasado bastantes décadas de una protección moral absoluta en todos los niveles. Y el resultado es el mundo que tenemos, el país que tenemos, que no es modélico, me parece. Lo cual quiere decir que, que está por demostrar que la máxima protección sea la mejor forma de educar. Vamos, yo creo que ha demostrado lo contrario. Esto no quiere decir que la desprotección sea la mejor forma tampoco, simplemente es que dentro de la complejidad que tiene educar, la protección no es la panacea. Bueno, a lo mejor alguien piensa, pues qué difícil es hoy educar, ¿no? Qué desgracia, todo es lento, todo es difícil, ¿no? Yo pienso que no. Yo creo que no es más difícil, es diferente. Entonces educar es una ciencia que lo que requiere es adaptarse un poco al escenario en que uno está y no emplear las viejas recetas de los viejos traumas de la propia infancia para educar a la siguiente generación, porque entonces sí que el fracaso es seguro. O sea, está el mundo lleno de personas que tienen graves, digamos, dramas en su vida, en su propia educación, y los quieren arreglar aplicando a la siguiente generación, a sus hijos, precisamente esos problemas, cuando probablemente los problemas que tienen sus hijos no solo serán diferentes, en muchos casos serán los contrarios. Por ejemplo, hay mucha gente muy preocupada, a lo mejor en su infancia él tuvo muy pocos medios y lo pasó mal, y entonces él quiere que a sus hijos no les pase eso. Y precisamente el problema de sus hijos es que les sobran medios y lo que le falta es esfuerzo. Y entonces aplicando esa preocupación suya de la infancia, precisamente logra lo contrario de lo que buscaba. Bueno, pues volviendo a la familia, Dios suscita vocaciones habitualmente en el seno de las familias cristianas. Y esta mañana me he leído cuando San José María cuenta la historia de su vocación y cuando habla de los descubrimientos en las huellas en la nieve y cómo pues decide ser sacerdote y habla con su padre. Su padre había tenido una historia muy dura, ¿no? Se habían muerto sus hijas una tras otra, se había arruinado completamente y por pagar a todos sus acreedores, que no tenía obligación de hacerlo, se quedó en la ruina. Vendió su industria y se dedicó a trabajar en otra ciudad como dependiente en una tienda y solo le quedaban 2 hijos. Tenía sus planes y su hijo le dice que quiere ser sacerdote. Y cuenta San José María que es la única vez que le vio llorar, porque no eran sus planes, ¿no? Pero San José María dice, a él le debo la vocación. ¿Y por qué lo dice? Porque es su ejemplo de vida lo que más le había enseñado, ¿no? Y que ese
esa vocación se ha fraguado en el ejemplo de su honestidad de vida, de su trabajo y de su alegría ante la dificultad. Y entonces por eso dice, ¿de dónde viene la vocación? ¿Dónde está la pastoral familiar? No estuvo en que su padre le estuviera todo el día hablando de vocación. Es más, no le habló nunca. Sin embargo, a él se la debe. ¿Por qué? Pues yo entiendo que porque la vocación es una forma de orientar la vida en la que los hijos se sienten identificados. Y yo entiendo que eso es lo más profundo de la educación. Cuando uno descubre en otra persona los valores, no porque se los cuente, porque los ve. Y por eso las familias, pues su ilusión apostólica o evangelizadora, si uno quiere que se perpetúe, pues lógicamente busca en otras personas que puedan continuar con esa misión y los primeros que piensa es en sus hijos. Y por eso la forma de llegar a los lugares a que ellos les había soñado llegar es la educación cristiana de sus hijos y la educación en el sentido de misión que tienen que tener. Con independencia de cuál sea su camino, que ya digo que no es el que ellos quieren, es el que Dios quiera y ellos quieran. Y que ya que cualquier generación adulta tiene tanta afición a señalar los males que aquejan el mundo presente, y en esto todos somos expertos, pues la solución a los grandes problemas que aquejan a nuestro mundo está precisamente en la mano de los padres y madres que se esfuerzan por dar a sus hijos una educación cristiana, sembrar esos ideales, ensanchar su corazón con las obras de misericordia y crear ese ambiente de sobriedad, de austeridad, de templanza, decisivo. O sea, digo la templanza porque para mí, hoy, no sé en otra época, me parece que una clave es la austeridad y la templanza, que es lo que le hace a las personas pensar en los demás. O sea, les impide la autorreferencialidad total a la que lleva, digamos que la dictadura de las apetencias. Y cuando tiene esa capacidad de pensar en los demás y de ese sentido de misericordia, de misión, de ayuda, de perdón, etcétera, etcétera, y esa capacidad de trabajo, es cuando los grandes ideales germinan en las personas. Porque hay gente con buenos sentimientos que no hace nada, hay muchísimas. Yo creo que la generación joven actual de buenos sentimientos va bastante bien. Yo observo que globalmente es mi valoración, hemos mejorado mucho. De buenos sentimientos está el mundo bastante bien. Ahora, de capacidad de llevar esos sentimientos a un ideal continuado, ahí yo creo que hemos perdido cota. Y me dice, ¿cómo lo sabes? Dice, bueno, yo sé cómo, yo cuando empecé a dar clase hace 32 años, y clase de matemáticas, daba clase de matemáticas y de religión también, con mi titulación, por supuesto. Y tenía 44 alumnos en clase. Y bueno, tú decías, mañana el ejercicio tal y cual, y al día siguiente estaban los 44 ejercicios encima de la mesa del profesor. Eso hoy mejor no lo intentéis hacer. Entonces quiero decir que en eso sí tengo constancia de que han cambiado las cosas. Y bueno, pues hay que saber un poco qué necesita cada... Bueno, y Dios concede a los padres tantas veces la vocación del hijo. La palabra vocación se puede emplear en varios ámbitos. Puede ser la vocación en el sentido general, que es como hemos venido hablando que habitualmente hasta ahora, y una vocación más específica de entrega a Dios, podríamos decir de entrega a Dios en el celibato, en una llamada más particular. Y yo creo que a lo largo de la historia de la Iglesia, las familias cristianas siempre han deseado tener, mi madre por lo menos siempre lo decía, quería tener un hijo sacerdote, como sea. Y lo tuvo, lo ha tenido, por supuesto. Pero esa ilusión santa, yo creo, de cualquier madre, yo entiendo que no se puede perder, de tener hijos que se entreguen a Dios. Digo madres porque las madres conectan más que los padres con estas cosas. Tienen mucha más empatía y mucho más sentido de servicio habitualmente. Entonces, por la propia naturaleza de la maternidad. Pero
Yo digo, tiene que ser así. Y uno dice, ¿es algo natural? Pues yo pienso que sí. Estoy dispuesto a que se me lleve la contraria, como va a haber turno de preguntas, pues... Y esa decisión pues, es un acto de libertad del hijo o de la hija y que la familia tiene que recibir con orgullo. Y dice aquí también Juan Pablo II, pues cómo la familia tiene que estar encantada de recibir la vocación de los hijos. Como digo, hijos o hermanos o parientes del tipo que sea, y que tiene que prestar su apoyo a esa elección hecha con libertad. Y que podría decirse que la vocación es doble, del hijo que se entrega y de los padres que lo entregan también, que lo dan, y que a veces tiene más mérito para los padres, ¿no? Porque para el hijo no tiene mérito. Yo entiendo que entregarse a lo que uno ve como el camino de su vida no es un sacrificio, es el éxito de su vida. Para lo que es un sacrificio normalmente es para los padres. Pero es un sacrificio visto pues a corto plazo por lo que supone, ¿no? Pero a largo plazo también es la mayor satisfacción. Si ese es su camino, no hay nada que le vaya a hacer más feliz a él y por lo tanto a ti. Y uno puede decir, ¿tiene suficiente experiencia de la vida esta criatura? Porque otra cuestión que recorre la historia es que una generación siempre ve a la siguiente demasiado joven. Es asombroso, pero es así. Y claro, pues te encuentras gente que se ha casado con 23 años, que luego ve a su hijo con 25 y le parece que es un niño. Y dice, hombre, si lo sigues mimando así, sin duda lo será. Pero date cuenta que de toda la vida la gente, yo a veces se lo he dicho, me acuerdo de una reunión con delegados en Tajamar, que me decían, hombre, es que usted nos habla de unas cosas que son para gente adulta. Yo le dije, mira, tenéis 15 años. A lo largo de toda la historia, la gente a los 15 años tenía hijos, trabajaba y ya había ido a la guerra. O sea que no me digáis que no seáis niñatos. A vuestra edad, la naturaleza os ha preparado para ser unos hombres. Sin duda, ha sido así toda la historia. Entonces, yo no digo que haya que ir a la guerra ni tener hijos a los 15 años, ni que haya que poner a la gente a trabajar a los 15 años, pero que no me digan que la gente a los 15 años es un niño que solamente puede jugar. Pienso yo. O una niña, con más razón, que maduran antes. Y digo, unas veces Dios llama a gente muy mayor y uno lee la historia de la Iglesia y hay santos que descubrieron San Agustín con 33 años, pues en fin, ya había tenido hijos y llevó una vida bastante, digamos que mejorable. Pero y su madre era una santa, Santa Mónica, que se pasó la vida rezando y murió viendo a su hijo convertido. Pero hay cantidad de santos que tienen 10, 12, 14 años en el santoral de la Iglesia Católica. Y yo decía que de la misma manera que no hace falta haber pasado por varios noviazgos para ir al matrimonio, es más, tampoco suele gustar mucho casarse con alguien que haya tenido 7 novias o 7 novios antes. Y por eso decía Tolstoy, que he puesto una foto suya, que decía que quien ha conocido solo a la mujer y la ha amado sabe más sobre la mujer que quien ha conocido 1000, que no sabe nada. Por eso yo quiero decir que la calidad del amor, la calidad de la entrega no depende de la edad ni de las experiencias previas, me parece a mí. Y luego tampoco depende de los defectos, porque normalmente los padres, las madres, pues ven a sus hijos con muchos defectos. A veces no ven otra cosa. Y les parece que con tanto defecto es incompatible con una vocación. Pero lo que tiene que quedar claro es que los santos tienen defectos y todos los que tienen vocación, unos son mejores o peores, pero todos tienen defectos. Y para el que los vea, pues normalmente le parecerán muchos, afortunadamente, porque pues, su preocupación es ayudarle a corregirlos. Pero uno no debe pensar que la vocación es para gente perfecta, porque entonces no habría ninguna. Luego el tema de la influenciabilidad. Yo he puesto esta foto de este caballero parando a los tanques, una foto famosísima, que a mí me lleva a pensar, precisamente es tan fuerte la presión contraria, que entregarse a Dios lo que supone es un valor como la de este caballero, que se opone al empuje de toda
la cultura en la que vive. Y yo diría, ¿esa persona es muy influenciable? Digo, hombre, a lo mejor hay un loco que le ha influido para ponerse ahí. Vamos, un poco loco estaba, pero sobre todo era un hombre valiente y no influenciable. Influenciable era el millón que estaban viéndolo. Por eso digo que cuando una persona opta por una entrega que no es a la que invita la cultura en que vive, pues yo no creo que sea una persona influenciable, sino lo contrario. Y uno no debe pensar, es que este chico se le ha ido la cabeza. Decir, bueno, oye, otras veces uno dice, bueno, es que está muy influido, mejor hay que esperar a que se le pase. Entonces esto es como si una persona está enamorada y quiere casarse y decir, oye, espera que se te pase el enamoramiento para casarte. Y dice, hombre, lo suyo es que se mantenga toda la vida, ¿no? De eso se trata. Y las personas enamoradas están mutuamente influenciadas y sobre eso se fundamenta su matrimonio. Y bueno, que la decisión de entregarse a Dios hoy día no es propia de gente influenciable, sino más bien de lo contrario. Aquí he traído también la imagen de los padres de San José María, con esta idea de que tenían otros planes para su único hijo varón y cómo, pues aunque no eran sus planes y aunque supuso para él una sorpresa absoluta, pues le dijo que si era sacerdote era para ser santo, que lo pensara un poco más, pero que él no se opondrá. Y le llevó a hablar con un amigo suyo, con el abad del colegiata de Logroño. Y desde luego se sintió, aunque le contrariaba y aunque fue la única vez en su vida que lo vio llorar, se sintió enormemente acogido por su padre. Y yo creo que eso es lo lógico en un padre cristiano, ¿no? El decir, bueno, los buenos consejos, ¿no? Piénsalo bien, yo no me opondré, voy a buscar quien te dé consejo. Y esa acogida y esa comprensión que es lo que los hijos necesitan en sus padres. Uno podría decir, bueno, no todos los noviazgos acaban en boda. Yo diría, afortunadamente, porque entonces el noviazgo dejaría de existir, ¿no? Sería directo. El noviazgo está para eso, para que la gente se conozca y vea si es lo suyo o no. Se puede tener un largo noviazgo y al final no casarse y no por eso son infieles. Igual que puede ser corto y sí ser infieles, ¿no? Hay noviazgos que se rompen no porque no estén hechos el uno para el otro, sino porque se maltratan el uno al otro. También puede pasar. Igual que se puede perseverar en el matrimonio y no ser fiel, etc. Y yo diría que es lo mismo que sucede con el periodo de prueba del celibato. O sea, tanto el noviazgo como el celibato no tienen carácter definitivo y todas las instituciones de la Iglesia, todas, y lo marca además el derecho canónico, tienen unos plazos para comprobar la madurez y unas incorporaciones temporales, etc. Y el hecho de que no todos acaben en boda no es ninguna tragedia. Es más, muchas veces son los procesos de conocimiento que le llevan a las personas a acertar con su camino. Por poner un ejemplo histórico, traigo aquí a Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro estuvo 4 años en la Cartuja, no 4 días ni 4 meses, 4 años, hasta que vio que no era su camino. Luego quiso ser franciscano en Greenwich y al final comprendió que su camino era el matrimonio y su trabajo como abogado, parlamentario y juez. Fue gran canciller de Inglaterra. Es santo, yo lo he visto en la catedral en Londres, es santo para la Iglesia anglicana también, cosa interesante, ¿eh? La que le cortó la cabeza, pues para ellos es santo también, como una muestra de rectitud y de fidelidad a la propia conciencia. Y estuvo 4 años en la Cartuja y luego con los franciscanos. ¿Esto qué quiere decir? Que estar unos años pues tanteando la posibilidad de tener una vocación y no ir adelante, de verdad, no es ninguna tragedia. Es como, pues eso, si su hijo con la primera novia que sale es con la que se casa, pues muy bien, pero si es la segunda tampoco pasa nada. No es un sinvergüenza, no es un fracaso, no es una tragedia, ¿no? O sea que cuando alguien pasa un tiempo ve que no es su camino, yo entiendo que
es todo un aprendizaje. Y si una persona piensa que debe entregarse a Dios en el celibato y se pasa unos años y eso le facilita un trato con Dios, una formación y el vivir unas virtudes, si los planteamientos han sido claros desde el principio, como deben ser siempre, pues eso es un gran tesoro para su vida, sin ninguna duda, a mi modo de ver. Ver que otros abandonan el camino, pues tiene una influencia enorme en la gente. Y es un miedo parecido al que muchos tienen ahora al matrimonio. El matrimonio está, yo he estado mirando estadísticas y claro, leía una diócesis de este país, no voy a decir cuál, que en el primer trimestre ha tenido más matrimonios del mismo sexo que matrimonios católicos. Con eso está todo dicho, de cómo estamos en este momento. Y bueno, ¿esto quiere decir que el matrimonio va a desaparecer? Yo pienso que no. ¿Significa que está en crisis el matrimonio? No, yo creo que son otras cosas las que están en crisis. Y todos conocemos personas célibes de vida atractiva, igual que conocemos matrimonios que van muy bien y matrimonios que son un desastre. Y bueno, eso no quiere decir que tenga nada malo ni el celibato ni el matrimonio, sino que hay gentes que lo llevan mejor que otros. Y lo que tenemos que hacer es procurar ser de los matrimonios buenos o de celibato bueno según el caso. Y cuando ve que otros se rompen, cuando uno ve un matrimonio romperse o ve una vocación romperse, pues hombre, no significa que haya que renegar del matrimonio, del noviazgo, sino madurar para acertar en la elección y para cuidar lo que a uno le ha tocado vivir. Y hoy día se escucha un gran clamor contra el matrimonio, contra el celibato, contra la Iglesia, contra las instituciones de la Iglesia. Y esto yo diría que también hay que tenerlo presente, porque estamos educando a personas que reciben un influjo brutal, yo diría un gran tsunami de información contra la Iglesia y sus instituciones y contra el matrimonio. Y contra muchas cosas, contra muchos de los valores en los que queremos educar. Entonces necesitamos encontrar respuesta clara a esas cuestiones. No basta con ignorarlas. Y yo diría más, yo pienso que a largo plazo va a ser muy positivo, por lo que os decía antes de la sobreprotección, que no es la solución. Lo que hace falta es que sepamos dar respuesta. Y por eso ponía esta frase de San Agustín, que los ataques a veces son muy útiles, más que los elogios, porque con los elogios a una persona basta que la elogies más de la cuenta para que sea completamente idiota. Sin embargo, con un poco de crítica todos mejoramos un poco, ¿no? También puede haber crisis. Yo he puesto esta foto de Maximiliano Kolbe con 16 años, en el seminario franciscano en el que estaba en Lodz, que ahora es Polonia. Y él, en este día de 1910, escribió, está recogido en su biografía, que estaba decidido a dejar el seminario. Y apareció su madre a verla, de modo imprevisto. Entonces estuvo con ella y le habló con la ilusión de la vocación de su hijo menor. Y entonces él, de aquella conversación con su madre, dice, se le disiparon todas las dudas y al día siguiente se recibió el hábito franciscano y acabó siendo un gran santo, patrono de Europa. Por cierto, también santo para la Iglesia anglicana, curiosamente. Entonces, ¿cómo es posible que un gran santo quiera abandonar el seminario y su madre inesperadamente, hablándole de otra cosa sin saber nada? Bueno, yo creo que la providencia de Dios tiene esos caminos y lo he traído como ejemplo del papel de los padres, que muchas veces una pequeña conversación pues es lo que más ayuda a un chico o una chica en un momento de dificultad. ¿Y cómo hay que hacerlo? Yo traigo esta frase de Benito XVI que me gusta mucho, que habla de que el amor es el que sabe cuándo uno se tiene que hablar y cuándo tiene que callar. Porque el adulto, en general, los adultos tendemos a hablar cuando hay que callarse y a callarnos cuando hay que hablar. Y hay que pedir a Dios discernimiento para no hablar tanto algunas veces y para hablar un poco alguna vez que nos quedamos atascados cuando deberíamos tomar la iniciativa y hablar. Porque precisamente cuando hay muchas veces que no se da cuenta que tiene una conversación pendiente con una persona y lo sabe perfectamente y lo deja pasar.
Bueno, he puesto esta foto también porque hay gente que dice, es que ahora hay menos vocaciones. Yo creo que no. Yo veo que están surgiendo muchas instituciones en la Iglesia con muchas vocaciones jóvenes. El celibato yo pienso que está, en estos momentos está repuntando, está en alza. Es muy evidente la necesidad que tiene nuestra sociedad de personas célibes entregadas a Dios. Son muy necesarios en la Iglesia. Y yo diré, bueno, ¿y quién las va a buscar? ¿De dónde están saliendo? Yo diría de la familia. Por eso yo pienso que estamos en un momento en el que de verdad la familia debe tomar las riendas de la pastoral vocacional. La familia debe decir, nosotros vamos a llenar los seminarios, vamos a llenar a sacar adelante esas vocaciones religiosas, sacerdotales, de entrega en medio del mundo, de vocaciones verdaderamente entregadas al matrimonio, que son las que necesita la Iglesia. Y esas personas santas, cada uno en su camino, lo decía aquí en Colonia Benedicto XVI, como precisamente en los momentos más difíciles, en los valles oscuros en los que ha pasado las civilizaciones, los santos han sido los grandes reformadores. No han sido los sabios, ni los grandes políticos, ni los grandes teólogos, han sido los grandes santos. Son los que han hecho cambiar normalmente el destino de las civilizaciones. Y termino con lo que antes os decía, que yo, si hubiera que resumir lo que yo he querido transmitir, es la pastoral vocacional es de la familia y nada más. Yo pienso que, me voy a lanzar a una teoría, que esa inmadurez en cierta manera es una pose. O sea que lo que se lleva es ser así, ¿no? Y en otro tiempo pues había otra pose, que era ser de otra manera, y yo creo que ahora mismo, quizá porque nuestra generación ha educado a la siguiente con tanta, como diría, tan consentida, parece que el ser así insustancial y despreocupado y poco maduro es lo que queda bien. Pero yo pienso que en el fondo no son así, porque también hay que pensar que esta generación actual ha pasado muchas veces por situaciones familiares mucho más dolorosas que la anterior, ha sufrido mucho, ha tenido experiencias y adicciones que la generación anterior no sufrió, y yo creo que son mucho más maduros de lo que parece. Lo que pasa que a veces no es fácil llegar a entablar una conversación personal de confianza para hablar de eso. Y eso es lo que, ¿cómo diría yo? Hay que facilitar que el marco permita. Yo me acuerdo cuando llegué a Tajamar, ya digo hace unos años, yo había estudiado en un colegio de dominicos, que es un colegio excelente, pero en el que no existía esto de la preceptuación, de la tutoría personal. Yo no me lo conseguía imaginar, que hablar con un profesor y contarle algo a un profesor no entraba en mi mente, ¿no? Pero claro, yo llegué allí y me asignaron unos preceptuados, entonces el chico venía a mi despacho, se sentaba y le contaba su vida. Y era la primera vez que hablaba conmigo. Y digo, esto es asombroso. Digo, esto es un gran activo de esta institución. Y es que una persona, por el hecho de que tú seas su tutor, te habla con una confianza absoluta. Y yo diría, pues, qué gran cosa es que esta institución ha generado esta cultura de manera que una persona tiene facilidad de hablar en confianza con otra de las cosas que más le preocupan, cosa que probablemente no habla ni con sus padres. Vamos, con seguridad no habla ni con sus padres. Entonces uno dice, pues esa es una santa, vamos, es un gran activo que es el que hay que procurar que tengan también las familias, que tengan las escuelas, que tengan, pues no sé, todas esas organizaciones que se dedican a la educación familiar, que se dedican a la formación de chicos o chicas en tiempo extraescolar, en las parroquias, porque yo creo que los chicos y las chicas jóvenes necesitan hablar con alguien en confianza y muchos no lo tienen. Y hay que conseguir generar ocasiones de hacerlo. Bueno, yo pienso que el papel del padre está
cambiando y mejorando en el mundo que vivimos. Ahora con los permisos de paternidad, incluso desde los primeros momentos. Yo pienso que es muy importante que el padre tenga también confianza con los niños muy pequeños. O sea, me parece que esa idea es un poco, yo diría, mejorable, ¿no? O sea, yo pienso que tanto el padre como la madre tienen un papel importante en todos los momentos de la vida de sus hijos, sean chicos o chicas. Y bueno, yo lo que entiendo que es natural que cuando llega la adolescencia, es cuando el chico o la chica pasa de ser un niño a ser un adulto, pues eso, la naturaleza, no sé si ha previsto o al menos no ha podido evitar que eso tenga siempre un cierto conflicto. Porque pasar de ser una persona más dependiente a una persona autónoma, pues es muy difícil que suceda sin un poco de crisis. Y esa crisis de maduración es necesaria y es en el que los padres tienen que tener la soltura y el ingenio de que les haga madurar a los dos. Porque muchas veces la crisis proviene no tanto de la maduración del hijo o de la hija, sino de que los padres no se dan cuenta de que su hijo está creciendo y le quieren seguir tratando como a un niño. Entonces la crisis, por eso yo creo que se reparte a medias entre los padres y los hijos, y hay que saber gobernar esa situación, pero yo creo que es la mejor etapa que tienen los hijos, la adolescencia, y desde los colegios además se ve muy bien. Como cuando el niño o la niña parece que tiene un pavo monstruoso que no es capaz de seguir un razonamiento lógico, en realidad sí lo sigue, lo que pasa que está en un momento como de resituación de cómo es la relación con sus padres. Y hay que saber gestionarlo. No sé si me sé explicar. Yo creo que igual que cuando un noviazgo se rompe, indudablemente hay un periodo de crisis, de sufrimiento y de sensación de fracaso. Y cuando tú hablas con un chico que ha roto con su novia o al revés, no basta con decirle, va, no importa, no ha pasado nada, o sea, hay palabras que en ese momento no son oportunas, hay un tiempo de duelo que yo creo que es natural y que está en la naturaleza de las cosas. Pienso que la sensación de fracaso la tiene cuando la ve reflejada en sus padres o en las personas que le han tratado en la institución correspondiente. Y por eso es importante que tanto en la familia como quienes, digamos que llevan estas cuestiones, sepan analizar y tratar el asunto como corresponde, que es como un periodo de prueba y como un periodo en el que cada uno tiene que descubrir si ese camino es el que se adapta a su... Y yo creo que estas cosas hay que hablarlas muy abiertamente y que tienen que ser muy naturales, a mi modo de ver. Y que lógicamente cuando uno, por lo que sea, pues no sigue adelante en un periodo de prueba en el celibato, hay que estar muy pendiente de ayudarle a que pronto encuentre él libremente cuál es su camino al que está verdaderamente llamado. O sea, yo lo que diría es que el fracaso él lo ve reflejado en los demás, no en él, y que es una cuestión más nuestra que de él saber gestionar estos asuntos. Yo pienso que las familias, si se les plantea bien, están deseando tener hijos que se entreguen a Dios. Lo que pasa es que a lo mejor no saben lo que es eso y tienen en la cabeza un estereotipo que es el que hay que saber descubrir, ¿no? Pero es que además descubrir una formulación atractiva de la entrega a Dios es una cosa decisiva tanto para nosotros mismos como para que nuestro mensaje, nuestro testimonio cale en la siguiente generación, como para que los padres lo sepan presentar a los hijos. O sea, yo creo que estamos ahora en una crisis como de relato institucional en la que tenemos que saber adaptar el mensaje de la vocación a la cultura en que vivimos. Porque hace un tiempo pues era diferente la sensibilidad de los valores a los que eran más sensibles la gente joven.
pero ahora es sensible a otros, pero igualmente sensible o más. Y la prueba es que hay muchas instituciones con muchísimas vocaciones y también en la vieja Europa, no solamente en sitios teóricamente. O sea que yo creo que hay que hablar sobre esto, hay que pensar, hay que leer, hay que escribir, yo creo que hay que generar foros de conversación en los que haya mucha participación de los padres y de los hijos, etcétera, y se habla de estos temas porque yo creo que cuando se habla de estos temas en un marco, digamos, que invite a la reflexión, uno se sorprende viendo que la gente piensa en estas cosas mucho más de lo que creíamos. O sea, que la gente tiene... O sea, el sentido de misión en la vida está en la naturaleza del hombre y de la mujer, por supuesto. Está presente. Y únicamente puede tener una capa de insustancialidad encima o de miedo a hablar de estos temas y es lo que yo creo que hay que levantar esa capa y conseguir que se hable con ellos. Bueno, yo diría, vamos a ver, por ejemplo, la generación actual está inmunizada ya a muchísimas cosas que la generación anterior le obnubilaban. Y yo creo que la nueva generación tiene una experiencia de la vida en general muchísimo mayor que sus padres cuando se casaron y que tiene también, yo diría, una sensibilidad y una educación emocional más desarrollada. Yo creo que lo que le falta es la capacidad pues esa de tolerancia a la frustración, de superar determinadas adicciones. Hay que tener en cuenta que como hay toda una industria hoy dedicada a explotar las adicciones de la gente joven, está como muy enfrascada toda una generación en una serie de apetencias, pero no quiere decir que en su interior no tengan ese deseo de cosas más grandes y más altas, porque yo creo que en nuestro mundo la siguiente generación es muy idealista y esa es una de sus grandes cosas. Lo que hace falta es conseguir que conectar con ello. Yo puedo poner como ejemplo, en la red de colegios en la que estoy, hemos encontrado más gente dispuesta a ir a Angola que a Estados Unidos. Y uno dice, ¿por qué? Pues porque la llamada del servicio a los demás está súper arraigada en la gente joven. Está ahí. Y lo que hace falta es ayudarles a encauzarla. Bueno, yo pongo tanto, digamos, el acento en la austeridad, la templanza, la sobriedad, porque en el fondo es lo que permite a las personas ser dueños de sus impulsos. Ser dueño de sus impulsos es lo que nos distingue de los animales, ¿no? Porque los animales entre el estímulo y la respuesta no tienen nada y se supone que los humanos entre el estímulo y la respuesta está nuestra libertad. Entonces, en la medida que nosotros somos capaces de controlar los estímulos y los deseos y las pulsiones a los que nos vemos sometidos, somos más humanos y más libres y más dueños de nuestra existencia. Entonces, si desde pequeños los niños se acostumbran a ser dueños de sus impulsos, pues esas personas tomarán protagonismo en su vida y aprenden a luchar, son capaces de luchar y son capaces de marcarse un rumbo y un sentido y un camino y una vocación. Entonces, si una persona que tiene capacidad de luchar y tiene esta capacidad de demora de la gratificación, etcétera, de tolerancia a la frustración, en una de sus decisiones de búsqueda de sentido de su vida se equivoca, pues cuando se dé cuenta rectificará. Ahora, cuando una persona tiene poca capacidad de control sobre sus propios impulsos, porque tiene poca voluntad, porque no ha desarrollado esa capacidad, pues cuando se equivoque muchas veces, pues no tendrá fuerza para rectificar. Y entonces yo creo que eso es lo que, yo diría que lo que más ayuda es, por un lado, desarrollar la voluntad suficiente y luego desarrollar la capacidad de análisis y sentido crítico para darse cuenta de cuando uno se ha equivocado y ser capaz de rectificar. Bueno, yo creo que efectivamente cuando te dicen que eso no se puede decir así, normalmente suelen tener toda la razón. Y precisamente cuando uno se lo dicen es cuando se da cuenta de que se está
metiendo en determinados charcos de los cuales no puede salir nada bueno. Y quizá, fíjate, yo creo que esa es una de las cosas más interesantes, yo creo que si uno se imagina que no es exactamente así la evangelización como un campo de batalla, uno tiene determinados recursos, tiene determinados escenarios para la batalla, hay escenarios que son favorables, hay escenarios que son desfavorables, hay armas que frente a un enemigo son eficaces y otras que no, y uno tiene que saber cómo son. Y uno tiene que saber, por ejemplo, que determinados temas, hoy día las probabilidades de éxito son muy próximas a cero, y que son temas en los que es muy peligroso centrar nuestro discurso. Voy a poner un ejemplo, que es la ideología de género. Yo creo que el gran éxito de la ideología de género es que la gente de bien esté todo el día hablando de ella, porque es una de las áreas más difíciles de entender y más contrarias a la sensibilidad de nuestro mundo, y si consiguen que el discurso de la evangelización se centre en ello, consiguen con toda probabilidad su fracaso. Entonces, con esto no quiero decir que no sea una batalla importante, pero uno tiene que saber con qué armas y en qué escenario plantea las batallas, porque a lo mejor es mejor ganar terreno y ganar posición en otros y conseguir plantear batalla en un escenario mejor para ganar esa cuestión concreta. O sea, que yo creo que también la comunicación tiene mucho de estrategia. No es simplemente tener unos razonamientos apabullantes, porque todos sabemos que cuando no queremos entender algo, porque nos resulta desagradable, nos da igual lo que nos razonen. Entonces hay que saber tener un poco de empatía para saber dónde hay que presentar batalla y sobre qué tema y qué cuestiones hay que dejar pasar elegantemente. Y qué cosas no hay que decir, porque también me acuerdo de otra anécdota de cuando yo empecé a dar clase, que daba clase de religión y tocaba hablar sobre el matrimonio, y yo empecé a hablar sobre el matrimonio y sobre cómo es para siempre, etcétera, etcétera. Entonces, que yo según iba mirando a mis alumnos, pues veía uno que sus padres acaban de romper el matrimonio, otro que es hijo de madre soltera, otro que tal, y yo decía, esto que estoy diciendo no va bien. Y entonces de esto que te das cuenta y en una fracción de segundo tienes que hacer una reformulación de tu discurso, porque te das cuenta que vas a entrar en un charco bastante gordo. Y en ese momento piensas, esos chicos que el matrimonio de sus padres se rompió o está roto, son los que mejor entienden que lo mejor que hay es una familia unida para siempre. Pero es distinto decir algo negativo sobre el divorcio o el matrimonio roto a hablar bien del matrimonio unido, porque todo el mundo quiere el matrimonio intacto para toda la vida, pero hay que saber formularlo, hay que saber plantearlo de una forma positiva y lograr que eso pase en todos los temas que hablamos. O sea, si conseguimos que nuestro mensaje evangelizador sea positivo, sepa mostrar valores que sean atractivos para la gente que nos escucha, pues indudablemente esa comunicación, que es el núcleo del mensaje del Evangelio, el núcleo de la llamada universal a la santidad, que en el Opus Dei buscamos, pues a la medida que logremos será mayor el éxito de comunicación y por tanto el éxito en esa misión que se nos ha encomendado.